Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Nuestro invitado de hoy es Nikolai Dupak, el reconocido actor y director que combatió la Gran Guerra Patria. Nikolai Dupak, actor, director y veterano de la Gran Guerra Patria, nació el 5 de octubre de 1921 en Donetsk. Estudió en la Escuela de Teatro de Savatsky de Rostov. Realizó estudios de técnica operística en Moscú. Cuando estaba en el tercer curso se fue a la guerra. Combatió por la patria y resultó herido 3 veces. Fue galardonado con órdenes y medallas en batalla. Sus primeros pasos en el escenario posbélico tuvieron lugar en el Teatro Stanislavski, donde trabajó como actor y director. Es padre fundador del tan conocido en Rusia Teatro de Taganka. Ha interpretado papeles en 50 películas. Desde 1980 es artista emérito de Rusia. Buenas tardes. Antes de comenzar, quisiera agradecerle que en el día de hoy haya honrado nuestro programa con su presencia. Para mí es un honor conversar con una mujer tan bella como usted. Muchas gracias. En los años de su juventud, en los primeros pasos de su carrera, usted abandonó el mundo del arte para ir al frente. Cuéntenos cómo fue. ¿Cómo se imaginaba lo que tendría que enfrentar en el futuro? Creo que habrá que contar un poco sobre mi vida. He tenido una vida difícil, pero interesante. Mis padres sufrieron la expropiación. También sufrieron el exilio. Posteriormente tuve la suerte de vivir en la ciudad de Chejov, Taganrog, y de participar en un círculo de aficionados al arte. Cuando se celebró el aniversario de Mikhail Lermontov, preparamos una velada en el Palacio de la Cultura de la ciudad. En esa ocasión presentamos el espectáculo Borodino. Gavrilov, artista de teatro, interpretó el papel de un soldado, así. Y yo interpretaba el papel de un niño y le decía: dime, tío, no en vano Moscú en llamas ha sido entregada a los franceses. Dicen que hubo encuentros de combates. ¿Y qué encuentros? No en vano toda Rusia recuerda el día de Borodino. Y él contestaba: sí, hubo gente en nuestros tiempos. El director del teatro de Taganrog asistió al espectáculo y cuando el concierto terminó vino a verme y dijo: le vi a usted actuando, ahora estoy preparando para dar el espectáculo de Molière, Tartufo, donde existe el papel de Damis, un niño de 15 años. Me gustaría mucho que usted empezara a trabajar en nuestro teatro. Por supuesto, va a estudiar y al mismo tiempo a trabajar. Entonces me aceptaron como artista del personal de apoyo del teatro de Taganrog en el año 1937. En aquel entonces tenía 15 o 16 años. Pero lo más asombroso no es eso. Lo más asombroso es que yo realmente he actuado en el escenario durante mucho tiempo. Llegó un conocido director de la ciudad de Rostov, del Don, Yuri Savatsky. Taganrog y Rostov del Don están muy cerca. Miró el espectáculo y dijo: me gustó mucho lo que está haciendo. ¿Le gustaría estudiar? En Rostov del Don ahora estamos creando la Academia de Teatro y me gustaría mucho que usted ingresara en nuestra escuela. Imagínese, ¡qué alegría! Pero lo más sorprendente es que hace 2 años habían recuperado mi expediente personal del teatro de Taganrog, que lo encontraron en el Museo del Teatro. Y entonces me fui a Rostov del Don para ingresar a la Academia de Teatro de Rostov. La competición fue dura, por cierto. Cuando pronunciaron mi apellido, Dupak, no sé por qué, pero dije: oh, el gran arte, reciba mis primeros pasos. Después de mí, le tocó el turno a Sergei Bondarchuk. Resultó que él y yo fuimos admitidos. Fuimos amigos, vivimos juntos en la misma habitación en la residencia estudiantil. Y siempre, cuando nos reuníamos,
Después me decía, oh, el gran arte, reciba mis primeros pasos. Siempre se burlaba de esa frase. Un día, en la academia, llegaron dos personas con cámaras de fotos. Andaban por toda la academia, por los pasillos y asistían a los ensayos. Y después me dijeron que si yo podría ir a hablar con ellos en el vestíbulo del teatro. Y dije que sí. Ellos estaban sentados al lado de una ventana y yo estaba sentado frente a ellos. Y me dijeron, imagine que por la calle va una joven. ¿Qué reacción tendría usted? En mi vida muchas veces tuve suerte. Y aquella vez no fue la excepción. Era marzo, hacía ya bastante calor, y por la plaza caminaba una joven y yo la acompañé. Ellos tomaron fotos y después dijeron, gracias. Y les dije, de nada. Y pasados pocos días recibí un telegrama donde decía, la Academia de Teatro al estudiante Nikolai Dupak. Le ruego pasar la prueba del papel de Andrei para la película Taras Bulba. Alexander Dovchenko. ¿Puede imaginar quién es Alexander Dovchenko? Para un simple estudiante es un grandísimo y brillante director. Entonces, mis amigos me ayudaron a colectar el dinero y compré el billete de avión. Envié un telegrama diciendo que iba. Entonces me recibieron y me alojaron en el Hotel Continental, en una habitación de lujo. Me dijeron, descanse, pasaremos por usted en 2 horas. Vino un hombre en coche y me llevó al estudio. Allí nos acercamos a una persona que estaba labrando la tierra alrededor de un árbol con una azada. Le gustaba mucho cuidar las plantas. De hecho, cultivó un jardín precioso en el estudio cinematográfico de Kiev. Alexander, este es Mykola Dupak. En ucraniano, Nikolai es Mykola. Me miró así y dijo, Dovchenko. Y yo dije, Dupak. ¿Has leído Taras Bulba? Sí, lo he leído. Entonces me abrazó y empezó a pasear conmigo por el estudio y durante 1 hora me contó a mí, a un simple niño, qué película iba a rodar, que iba a tratar de la amistad, del compañerismo, de la petulancia de la vida, del trabajo, de cómo evitar la traición. En esa película me tocó el papel de Andrei. Después se celebraron las pruebas. Alexander Dovchenko dijo, prepararlo y sacarle una foto urgente. Me senté y me hicieron un corte de pelo de tipo paje. Me quitaron todo el pelo que tenía hasta aquí. Después empezaron las pruebas, los ensayos. Tuve suerte de trabajar con Maxim Bushma, Natalia Ushby, mi madre. El encuentro más interesante fue con mi hermano. ¡Uf, Dios! Boris Andreyev, un hombre excelente. Y teníamos un grupo muy unido. Nosotros nos reuníamos, ensayábamos y después del espectáculo me invitaban a cenar. O sea, había un maravilloso ambiente. De pronto, por la mañana, oímos ruido, estruendo, explosiones. Abrí la puerta del balcón y ante mis ojos pasó un avión que no era soviético. Era un avión con cruces. Luego dio una vuelta y de nuevo empezó a bombardear el traspaso, el puente sobre el río Dnieper. Primero no entendimos qué hacer y enseguida fui al estudio. Mientras iba rumbo al estudio, pasé por una plaza donde explotó una bomba. Había heridos. Cuando llegué al estudio, allí organizaron un mitin y a las 12 del día oímos el discurso de
Vyacheslav Molotov, que dijo que había empezado la guerra con los alemanes. El primer deseo fue, a propósito, cuando ya me desempeñaba como el director del Teatro Taganka hace 10 años, Vyacheslav Molotov visitó uno de los espectáculos. Bueno, esa es otra historia. La contaré más tarde. Teníamos una conversación muy interesante con él. Me preguntó qué tal y todo. Pero no quiero desviarme del tema de la guerra. Hablando de la guerra, primero fuimos orientados a luchar en el territorio del enemigo. Pero en pocos días, más bien en unas cuantas horas, nos encontramos frente a una gran tragedia de nuestro pueblo. Y la verdad es que no estábamos muy bien preparados para ello. Y hubo muchos muertos en los primeros días de la guerra. El primer deseo fue... Antes pensábamos en rodar una película durante 1 o 2 años, pero dentro de pocos días comprendimos que teníamos que excavar trincheras para refugiarnos durante los bombardeos. Y de pronto me llamaron de Rostov del Don y me comunicaron que recibieron la citación para rellenar filas. Y encontrándome en Kiev, fui a la oficina de reclutamiento de la ciudad con esta citación y me alisté como voluntario y me marché al frente. Si el recluta era de una aldea, le alistaban en la infantería. Pues dije que actuaba en una película y casi 3 meses trabajé en un hipódromo con un caballo y me dijeron que me alistara en la caballería. Y me enviaron directamente al colegio de caballería de Novocherkassk. Así fue como ingresé en ese colegio. Nos enseñaban todo muy rápido. Fui cadete. Al mismo tiempo participábamos en batallas. Por ejemplo, en la batalla de Rostov. Fui herido. Piatigorsk. Luego nos enviaron a Piatigorsk para terminar los estudios y después me otorgaron el rango de teniente y me mandaron a Moscú como alumno sobresaliente, tanto en disciplinas militares como en políticas, para ponerme a disposición del inspector de la caballería del Ejército Rojo, O.K. Gorodvikov. Residimos en Moscú, en el distrito de Jamovniki. Dentro de 2 semanas me asignaron a la 11ª División de Morozov, condecorada 3 veces con la Orden de la Bandera Roja del Primer Ejército de Caballería. Se encontraba en Moscú, cerca del hipódromo, y nos marchamos directamente al frente de guerra. Participé en la defensiva de Moscú, luego en el frente de Briansk. Así empecé a pelear la guerra. Hacemos una pequeña pausa, pero no se vaya, que enseguida volvemos. Ahora sí, estamos de vuelta en A Solas con nuestro invitado de hoy, Nikolai Dupak, gran actor, director y veterano de la Gran Guerra Patria. ¿Qué estado de ánimo tenían usted, sus compañeros? ¿Cuál era, en su opinión, la atmósfera que reinaba entonces? ¿Sabe usted? Es sorprendente, pero teníamos un gran deseo de recibir educación, aprender a pelear para defender Moscú, defender nuestra patria. No hablo de todos, pero mis amigos querían luchar. Pedimos que nos enviaran al frente de guerra. Luego, nos mandaron al frente de Voronezh, al ejército de tanques Rivalko, que cerca del pueblo de Kantemirovka realizó una ruptura del frente y se lanzó en ofensiva. Y así la caballería pudo pasar. Marchábamos de noche y nuestro objetivo era conquistar la ciudad de Baluiki, donde se depositaban los armamentos militares alemanes de los frentes del sur y del oeste. De noche íbamos por los bosques. ¿Sabe usted qué significa el caballo para un soldado de caballería?
Pensábamos que más vale alimentar a tu caballo que a ti mismo, pero nos mandaron que no escatimáramos nuestros caballos y nos apresuraban. En 6 traspasos pasamos casi 300 kilómetros y el 19 de enero, en un frío intenso, liberamos la ciudad de Baluiki. En aquel momento, el ejército del general von Paulus fue bloqueado cerca de Stalingrado y 3 divisiones alemanas, Viking, Adolf Hitler y Totenkopf, iban a rescatarle y abrirle paso a través del cerco soviético. Nuestra división y nuestro cuerpo, que luego se convirtió en el 6º cuerpo de caballería de guardia, no permitió que pasara así. Por supuesto que por esa hazaña nosotros fuimos condecorados con órdenes prácticamente al día siguiente. Fue una de las batallas memorables. Soy ciudadano honorario de esa ciudad. Sin embargo, no olvidemos de que mucha gente falleció ahí. Mucha. Ahora, permítanme recitarle una poesía en memoria de los fallecidos. Se llama La voz del amigo. Terminada la batalla, levantemos los brazos. Cerveza y cangrejo son nuestros agasajos. Las fechas están fijadas, las batallas bien pensadas. Se preparan, mis amigos, para ser sobrepasadas. Todo es extraño, todo es raro. Yacen en vecinas tierras nuestros cuerpos enterrados. Tenientes de mármol, monumentos de madera, la corona de sus talentos, sus leyendas eran. Por nuestras propias vidas, por la gloria común, por la estrofa perfecta que buscamos aún, por la conservación de la canción, de la poesía, brindemos los muertos por la salud de los nuestros. Мертвые о здравии живых. Después de lo que pasó, nos dirigimos a la ciudad de Merefa. Después estaba el punto de vanguardia. Su objetivo era enfrentar al enemigo y empezar la batalla. Entonces, las divisiones se aceraban y se entabló la batalla en la ciudad de Merefa. Liquidamos primero un tanque, después otro que bloqueó el camino y desgraciadamente resulté herido de gravedad. Perdí el conocimiento. Me salvó nuestro doctor, Yefim Aronov, un gran hombre. Parece que tiene alrededor de 8 medallas. Por cada centena de vidas salvadas, antes daba la orden de estrella. Salvó miles de vidas. Durante las batallas, se arrastraba por el suelo, entre heridos y cadáveres, acercaba un espejito al rostro de una persona, hacía frío en aquellos momentos, y si en este espejo aparecían las gotas de la vida, significaba que esa persona seguía viva y la cargaba en su propia espalda. Lo mismo pasó conmigo. Yo tenía la pierna herida, fui contuso.
Me mandó a un hospital de evacuación, pero yo me negué a ir al hospital de evacuación y dije que iba a combatir en cualquier caso, hasta si lo tuviera que hacer sentado en un trineo de juguete. Pero me voy a quedar con mis cosacos, con mis soldados de caballería. Desgraciadamente, mi maestro del arnés, mi edecán Kovalenko, era mayor que yo, tenía 50 años y me trataba como si yo fuera su hijo. Y entonces me dijo, vamos, me tomó en sus brazos, me sentó en el trineo. Ivanovsky, en su libro La verdad sobre la guerra, escribe que alguien vio que una bomba había caído sobre el trineo, donde estaba sentado Dupak, y que había muerto. Durante 25 años, todos me consideraban muerto, pero el doctor Kovalenko me salvó. La parte trasera del trineo había sido destruida y nosotros nos agarramos por el pescante, la parte delantera del trineo, y el caballo huyó al bosque. Así nos salvamos. Después, el doctor notó que se empezó a desarrollar una gangrena y me llevaron al hospital. Primero a la ciudad de Balubiki, después a Moscú. Después me llevaron a Kuybyshevo y después a la ciudad de Aktyubinsk, que está lejos. Las personas que tenían heridas leves se quedaban en la zona cercana al frente, y los que estaban heridos de gravedad y ya no podían regresar al frente, les mandaban a esas ciudades. Entonces me llevaron en camillas allí y me preguntaron cuál era mi apellido. Y le dije, Dupak. ¿Tiene usted hermano? Tengo 2 hermanos. El mayor se llama Sergei y el menor Grigori. ¿Sabe usted que su hermano mayor, Sergei, está ingresado en nuestro hospital? Le trajeron de Stalingrado, herido de gravedad. Toda la vida me pregunto, ¿por qué me llevaron precisamente a Aktyubinsk? ¿Por qué no me dejaron en Moscú o en otro lugar? ¿Hay algunas fuerzas superiores en mi vida que... Es que no sé. Hay algunas fuerzas que me cuidan. Bueno, entonces empecé a tener una vida muy interesante. Nos hacían tratamientos, nos operaron varias veces, nos enseñaban a hacer fisioterapia, a coser pañuelos, para que nos tranquilizáramos un poco, porque en aquellos tiempos no habían otras medicinas. El jefe del hospital donde estábamos se llamaba Miloslavsky, era de Kharkov, un doctor y un hombre maravilloso. Él tocaba la mandolina y organizaba un círculo de aficionados al arte y me hizo participar. Y empezamos, a actuar con el grupo de nuestra brigada. Después decidimos colectar dinero para que el hospital número 316 de Aktyubinsk pudiera comprar un tanque. Entonces organizamos nuestros propios conciertos, vendíamos entradas. Los que compraban las entradas recibían una cerveza y un bocadillo, y a los que no bebían cerveza se les entregaba una barra de chocolate. La administración de la provincia nos ayudó a recoger el dinero para la compra del tanque. Una vez, Sasha Davidson, segundo director del estudio Dovchenko, realizaba un viaje de Almaty a Moscú. Tenía un transborde en Aktyubinsk y al llegar se fue a un lugar donde se podía comer. Era tarde y todo estaba cerrado. El único lugar para comer era el Palacio de la Cultura, donde daban un concierto y se podían comprar entradas y recibir una jarra de cerveza y un bocadillo o un chocolate. Pues llegaron, tomaron cerveza. La puerta de la sala de espectadores estaba semiabierta. Davidson, que era director de cine, naturalmente se interesó por lo que pasaba en el escenario y vio a un hombre con muletas que estaba allí y dijo, «Este es nuestro Mikola». Mikola es la manera de decir Nikolai en ucraniano. Nos encontramos en Aktyubinsk por pura casualidad, porque no podía haber entrado en la sala de espectadores, y me dijo que Alexander Dovchenko,
que empezaba a rodar la película Ucrania en llamas, siempre preguntaba por mí. Dovchenko escribió el guión para esta película y allí había un protagonista, Vasily Kravchina, tanquista, y este papel fue escrito especialmente para mí. Luego recibí un telegrama en el que se solicitaba enviar al teniente Dupak, bajo las órdenes de Ucrania, a Moscú. Me dieron las botas, el capote, comestibles para una semana y el pasaje en avión. Y así llegué a la capital. Estoy segura de que para nuestro público será tan interesante escuchar sus historias como lo ha sido para nosotros. Muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de conversar con usted en el día de hoy y felicidades. Gracias. Feliz Día de la Victoria. Compartiendo sus impresiones, con nosotros ha estado el veterano de la Gran Guerra Patria, además famoso actor y gran director Nikolai Dupak. Esto ha sido todo. Nos despedimos hasta nuestra próxima emisión.